la bienvenida y los agradecimientos por acompañarnos en esta tercera tertulia literaria, que es un espacio para compartir, para descubrir y para dar voz a artistas, a escritores y escritoras africanos. La tertulia de hoy, pues, se llama El legado inmortal de Bernard Tapie. Bernard Tapie se le considera el padre y el principal representante de la literatura marfileña y es uno de los autores africanos y universales fundamentales de la historia. Sus escritos reciben influencia de su infancia, marcada por el colonialismo, intentan conectar las historias del folclore africano con el mundo contemporáneo. Va a moderar y presentar la sesión Ángeles Jurado. Muchas gracias, Angie. Cuando quieras puedes presentar a los profesores y a los participantes y comenzamos con la sesión. Muchas gracias, Roberto. Vale. Bienvenidos, buenas noches. Gracias a todos los presentes por estar aquí, echando un ratito de la noche del viernes, de la tarde-noche. Hoy, como estaba comentando Roberto, vamos a hablar sobre el legado de Bernard Tapie, que es el padre de las letras marfileñas, pero no solamente eso, llega mucho más allá, ha sido una influencia enorme para, sobre todo en África Occidental, los autores, africanos, los autores que se dedican al mundo literario, y no solamente eso, sino que ha sido un hombre dedicado, comprometido con la política, con la libertad, con las causas de todo tipo, una persona maravillosa, un sabio, que además murió con 103 años, y hasta casi el momento de su muerte, bueno, hasta bastante tarde siguió escribiendo, siguió en activo y tocó todos los palos literarios, desde los cuentos hasta las crónicas periodísticas, el ensayo, todo tipo, poesía, todo tipo de género. Además, lo que tiene Bernard Tapie está de actualidad en este momento porque en Casa África con Baile del Sol se ha publicado La Tela Negra, Le Pagne Noir, está aquí. Con traducción de Pedro Suárez, con la ayuda inestimable de la gente de la Fundación Bernard Tapie, a quienes representa el profesor Yao Ngueta, que también está con nosotros. Paso a hacer una rápida presentación de Yao Ngueta, de los profesores Yao Ngueta y Narsen Yao, y también de Pedro, el traductor que está aquí con nosotros. Ya entramos en materia, siéntanse libres para expresarse, para preguntar, para expresarse eso, en el momento en que quieran. Yao Ngueta es hispanista, como el profesor Jan Arsen Yao, profesor jubilado de Civilización Española en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Y trabajó en esta universidad desde el año 1988. Es experto en lenguas africanas, particularmente el añí. Además de sus funciones académicas, ha ocupado distintos puestos en la administración pública. Fue primer vicepresidente de la Asociación de Escritores de Costa de Marfil entre el año 2000 y el año 2004. Y además también es autor literario. Ha escrito novelas cortas y poesía en 3 lenguas. Está publicado en español y añí con la gente de Asata Ediciones. Bola de Fuego creo que se llamaba, la recopilación de poemas en añí y español que se puede todavía, yo creo, localizar. Añí, español y francés. Vale. Sí, verdad. Luego el profesor Jan Arsen Yao inició sus estudios en Abiyán, se licenció en enseñanza del español, lengua, literatura y civilización latinoamericana. En 1998 finalizó los estudios y recibió una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, de la ESI, que le llevó a la Universidad de Alcalá de Henares, donde realizó el doctorado en Historia de América. Se especializó en la temática afroamericana, en concreto en la presencia negra en Argentina, y gracias a esta investigación científica publicó el libro Los Afroargentinos, donde ya expone la contradicción que existe entre la historia de los esclavos africanos y las declaraciones de los personajes que han conformado la hipotética historia de Argentina.
En el año 2008 terminó el máster de periodista de agencia de la Universidad Rey Juan Carlos, se convirtió en un periodista especializado y compagina su labor informativa con la participación en conferencias y seminarios para hablar sobre la presencia africana en América Latina y ayudar a salir adelante mediante una ONG Pozos Sin Fondo a los miembros de la aldea de Tañacro, en Costa de Marfil, donde nació su padre. Ahora también es profesor en la Universidad Felipe Fuebaña, en la Universidad de Cocodí, en Avillán. Y para terminar, bueno, aparte, Jan Arsen tiene bueno, el profesor Jan Guetta tiene un papel fundamental aquí porque además representa la Fundación Bernard Davier, que se dedica a preservar, a dar brillo y a difundir el patrimonio, el legado de Bernard Davier. Jan Arsen Yao fue la persona que en su momento mencionó en Casa África que sería una buena idea publicar precisamente la tela negra y recomendó que se tradujera y se publicara en español. Así que le demos este libro a ellos dos y a Pedro, que Pedro Suárez Martín se conecta desde la Orotava, desde Tenerife, ha traducido La tela negra, Climbié, África en pie, Leyendas africanas y estaba contando que más o menos todos los años 50 de Bernard Davier. Sí, te faltó la ronde del tour. La ronde La Ronde du Jour también. Efectuó su etapa académica escrita en la enseñanza superior en las universidades francesas de la Sorbonne y Niza, y al finalizar su periodo universitario en Francia, convalidó sus estudios en la Universidad Central de Barcelona y en la Universidad de Oviedo. Ha desempeñado múltiples cargos a lo largo de su vida, pero siempre relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa. En la actualidad se dedica esencialmente a la traducción de obras literarias mayormente ligadas a escritores africanos tales como Armand Goss, del que ha publicado toda la obra, Tierno Monenembo, del que por ahí vamos, está publicado El Rey de Cajel, el Terrorista Negro también, Hemley Boone, Los días que van y vienen y Los maquis, o Marc Alexandre Obambe con Las luces de Ulla. Bienvenidos los tres, bienvenidos todos los que se han sumado. Yo tenía preparada una pequeña semblanza biográfica de Bernard Davier, pero yo creo que lo interesante sería que fueran ustedes los que definieran a Bernard Davier y engolosinaran un poquito a la audiencia, a la gente que, bueno, ahora puede leer a Bernard Davier estos cuentos, pues hablar un poquito de lo que nos perdemos si no leemos a Bernard Davier. No sé si quiere empezar el profesor Jan Guetta. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, porque me doy cuenta de que el señor Pedro Suárez, pues muy cerca de, habrá conocido al señor que yo llamo Nana, porque no me lo puedo decir porque pues es un abuelo, es un patriarca y es la cumbre de las letras marfileñas. Entonces se ha alzado tanto que pues, no lo puede decir de nada. Entonces, muchísimas gracias por abrir esta ventana o esta puerta sobre el autor, sus obras, porque en términos de, pues se dice hombre de todos los continentes, pero si no se abren las puertas, no habrá continentes para recorrer. Entonces, unas iniciativas que nosotros como miembros de la fundación y como marfileños saludamos. Si me preguntan cosas sobre el señor Bernard Davier, es tan inmenso que esto me perturba porque no sé por qué lado tomarlo. Ya. Entonces, las preguntas precisas sobre el legado del autor es importante porque pasar más de 100 años la Chira, una vida larga, pero también una vida rica y abundante por lo que hizo como escritor, como político y hasta como padre de familia, como persona normal, como todos. Está bien abrir la puerta para él. Nosotros como, vamos a decir, descendientes
culturales del señor Bernardo David. ¿Ya? Bien. Jan Arsen, Sí, tú como bueno, incitador, o sea, la gente de la Fundación Bernarda Diez nos escribió el prólogo, nos dio todas las facilidades, negoció también el tema, con ellos se pudo negociar el tema de los derechos de autor, la biografía, etcétera, etcétera. Tú fuiste el que puso la primera piedra en este asunto y Pedro la piedra final, por el momento. Entonces, ¿cómo recomendarías el texto bueno, conocer a Bernarda Diez en español y el texto de la tela negra? bueno, muy buenas noches o tardes a todas y a todos. Pues la verdad que como dices tú, fui una de las primeras personas que pidió o suscitó el interés de Casa África por la obra de Dadier y para que se tradujera. Y me alegro que este deseo, esta propuesta se haya cumplido. Dicho eso, yo creo que la obra traducida para mí recuerda o me recuerda, ¿no? Digamos, yo diría mi infancia, porque esta obra la leíamos en el instituto. Y entonces es una de las obras recomendadas. No sé si sigue todavía, no sé si se sigue teniendo en los institutos, pero nosotros sí que lo leímos. Y marcó nuestra infancia a partir del momento en que nos desveló o nos enseñó muchos valores a través de los cuentos, porque no hay que olvidar que el paño negro o le pain noir es un conjunto de cuentos independientes, algunos protagonizados por personas y otros protagonizados por animales o incluso insectos, ¿no? Como la araña o incluso el león, la hiena o la liebre, ¿no? Y entonces, pues, eh, es una obra globalmente que nos enseña los valores, el amor del próximo, pero también nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo creo que la traducción al español, que todavía yo no lo he leído, pero entiendo que refleja fielmente. Y dicho eso, invito a leerla porque seguramente nos ayudará o ayudará a los lectores también a entender lo que es nuestra idiosincrasia africana o más precisamente marfileña y acán, pero también nuestra cosmogonía, porque cuando, por ejemplo, en el cuento de la niña huérfana, eh, además de abordar la cuestión del humanismo o incluso de la maldad entre los seres humanos, pues se plantea también una concepción espiritual de la vida entre los africanos, ¿no? Como decimos entre nosotros aquí, o cuando dijo Virago Job, los muertos nunca mueren. Entonces yo creo que son cuentos que con mucha moraleja, y que son también, yo creo que reveladores y nos enseñan mucho en la vida. Bueno, para ti, Pedro, el atalacu, que se diría en Costa de Marfil de Bernarda Diez, de este libro en concreto que tú has traducido, ¿cómo definirías esta tarea, esta empresa? Bueno, vamos a ver. Yo quisiera, buenas noches a todos. Es un honor estar en presencia de los profesores y del resto de la asistencia, por supuesto. A ver, hay una preguntita, hay una cosa que me gustaría, a la que me gustaría volver en cuanto a la personalidad de Bernardo. Es también el interés del padre, ¿no? Gabriel, el fundador del primer sindicato agrario de Costa de Marfil, y creo
creo que de toda África. A Gabriel Dadier me lo encontré últimamente. Ya sé que murió, pero últimamente traduciendo la última novelita, bueno, la penúltima novelita, porque es apenas 100 páginas, de Armand Goss, mi amigo y camarada Armand Goss, habla de Gabriel Dadier. Y con un escritor que ha escrito su novela hace un par de años. Es decir, que la estrella de Gabriel sigue luciendo en el horizonte africano, ¿no? Y claro, esta sabiduría, esta rebeldía del padre la encontramos también en la obra del hijo. Indudablemente la poesía de Bernard Dadier, de los primeros escritos, bueno, no de los primeros, de los escritos alrededor de los años 50, es una poesía de la rebeldía, una reivindicación de la libertad, una lucha por finalmente la humanidad, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy interesante. En cuanto al texto este de Le Pagne Noir, que hemos traducido por La Tela, una de las dificultades de la traducción de los textos en los que me estoy moviendo desde hace ahora 12 años, una de las dificultades es la traducción de lo que se ha dado en llamar los culturemas, es decir, las cosas propias de cada una de los lugares, ¿verdad? Paña es una palabra polifónica, es una palabra difícil de traducir porque en unos contextos estela, faldón, puede ser un montón de cosas, ¿verdad? Y la traducción al español no es nada sencilla, y desde luego el diccionario de la Real Academia tampoco ayuda, porque, en fin, yo he hecho en falta un montón de cosas en ese diccionario. Entonces vamos a ver. Yo soy abuelo, felizmente abuelo. ¿Saben ustedes cómo dice mi nieto cuando va al patio de casa y que ve una araña? La llama Cacú Anansé. Me dice, ven, Avi, ven, mira, encontré a Cacú Anansé. El niño tiene 4 años. Entonces, vamos a ver, yo creo que no es un conjunto de cuentos para niños pequeños. Yo lo descubrí, profesor Arsène, lo descubrí en el Libreville, en instituto también, pero no como alumno, sino como profesor. En los años 74, 75, estuve yo en 2 años allí trabajando en el Instituto Léon Bas y descubrí en ese momento una serie de que han marcado profundamente en mi vida. Uno de ellos es los cuentos de Entonces yo lo recomiendo no como traductora, no se trata de vender un producto, se trata de meterse en un universo. García nos metió en el realismo mágico en los años 60, pero 65, 66, ¿verdad? El año de 100 años de soledad. Pero estamos hablando de realismo mágico con Bernard Dadier desde los años 50. No lo siento muchísimo, pero el realismo mágico no se inventó en América, se inventó en África y se lo llevaron para allá,
y allí echó raíces, pero realmente tanto leyendo esto como otras cosas, bueno, vamos a ver, realismo mágico, sí, pero la paternidad, no. Yo creo que conviene leer estos cuentos para meterse en ese universo mágico. ¿Qué personaje tan interesante protagoniza 11 de los cuentos, ¿no? Esta araña, sinvergüenza, ruin, malvado y al mismo tiempo un personaje del que termina prendándote, ¿no? Un personaje muy interesante. Estamos en un mundo de fábula. La fábula, una manera de decir las cosas es utilizar animales. Ya lo hizo La Fontaine en el 17 y yo creo que realmente es un buen regalo de Navidad, un buen regalo de Navidad, el librito este. Muchísimas gracias, profesora Sten, por haber influido para que por fin tuviéramos algo traducido de Dadier al español. A mí me gustaría tanto hacer lo mismo con otros textos como Un Nègre à Paris, que todavía es de los años 50, ese es del año antes de la independencia, ¿verdad? Y es esta parte que me interesa especialmente, me gustaría poder hacerlo. Bueno, Angie, mándame a callar de vez en cuando, que tú me conoces. Vale. Bueno, muchas gracias a los tres por esta primera intervención. Sí, yo ahora me estoy leyendo La Tela Negra, todavía no terminé, pero... Es que puedo ¿Perdón? apuntar algo. Sí, Quisiera por apuntar supuesto. algo. Sí. Ya. El señor Suárez habló de realismo maravilloso, de quien inventó. Parece como si pues nosotros viviéramos en un mundo con una atmósfera mezclada de realidad y de lo no real. Yo voy a apuntar algo como experiencia personal. Como niño vivíamos en el campo y cada noche había velada de cuentos con los padres, niños padres. Y una noche, después de pues casi pasaron medianoche por ahí, apareció la araña en torno a la lámpara que estaba en medio. Y nosotros pues, huimos. Porque en qué vamos a decir que es fantástico, que es distinto, que no sea real. La araña, el bicho araña, apareció en torno a la lámpara, en medio de nosotros todos, contando historias, implicándola. ¿Cómo es posible? Y pasamos una semana o dos sin volver a la velada. Esto para decir que esto es pura realidad, que es la realidad tan compleja que nos sorprende por unos lados y pues vivimos en aspectos como normales. Se puede preguntar por qué la araña en el cuento. No tengo respuesta, pero por lo menos por experiencia propia nos apareció la araña en medio del coro y nos subimos de puro miedo. Esto solo para subrayarlo, porque no sabemos por qué la araña. Yo continúo preguntándome, ¿por qué la araña? Entre todos los animales,
por qué la araña. Ya. Entonces, bueno, ya va a ser, como sabes, todos vivimos en el campo, en el pueblo, junto a los padres, que el cuento es tan, sirve para la educación, su dimensión pedagógica. También yo pienso que habrá sido algo para el señor Bernard Adier como para otros escritores. La velada consistió como una especie de incentivo para la imaginación y la creación literaria, aunque sea solo oral. O sea que soñamos con discursos, soñamos, nos imaginamos relatos. Cuando se nos cuenta la historia de la huérfana, pues el niño, el chico que escucha, despliega su propia imaginación, siguiendo el relato del padre o del que cuenta. Y a la larga, yo, por experiencia personal, como escritor, el cuento es también para mí una apertura hacia la imaginación y la posibilidad de la creación literaria. Y además utilizo el cuento como fuente, como corpus para otras cosas más allá de la pura escritura literaria. Ya, esto para decir algo en cuanto a la araña y su importancia y el cuento entre nosotros como africanos y como otros pueblos también, porque no es exclusivamente africano el cuento. Bueno, por alusiones, Jan Arsén, ¿tú querías añadir algo a la conversación sobre la araña y sobre los cuentos? Bueno, yo creo que la araña en los cuentos no representa, o no sé si decir representa o encarna, ¿no? La astucia, pero en los cuentos de Davies también es el egoísmo, ¿no? Entonces, pues, son las dos caras de un personaje del cuento, egoísmo y astucia. Por lo que eso, yo no me he terminado el libro todavía, pero bueno, no parece que ninguno de los cuentos tenga la intención simplemente de ser algo bonito que se cuenta, sino tiene la intención de explicar el mundo, de explicar una cosmogonía determinada o de dar algún tipo de lección moral, de servir de enseñanza no solamente a los niños, a todo el mundo. Hace algún tiempo estaba yendo, yo creo que es a Marcel Ondón, a un autor de Guinea Ecuatorial, que estaba hablando de la importancia del cuento como escuela o sí, como lecciones, como una cuestión pedagógica. Entonces, cuando estabas hablando, Yenarsen, de que ustedes en el instituto leían a Dadier y lo conocían, yo creo que no es una cosa además solamente de Costa de Marfil, sino que es algo extendido por toda África Occidental. No sé ahora el tema pedagógico y la vigencia de Bernard Dadier en África Occidental, ¿cómo la ven ustedes en ese sentido? Bueno, sí, por algo. Ya sabéis que aparte del cuento, pero la novela Clembier, el título es Clembier como una designación creada por el propio autor. Clembier, que ha sido escrito en francés, no significa nada cuando lo decimos así, Clembier, pero en realidad significa en lengua Nzema, porque el señor allí es a la vez Nzema y allí por la extensión de su cultura y otros lazos familiares. Entonces, Clembier, como dicho en francés, no significa nada.
porque en realidad en si dice que en allí o en Baulé diremos Kia bien, Kia bien, un día, mañana, el futuro. Y esto es significativo porque el propio señor Dallier es pionero. Empieza la historia de Costa de Marfil, está al comienzo, y tornados hacia el futuro. Es una proyección hacia el futuro. El título de Clenvier es una proyección hacia el futuro. O sea, el propio autor, como los demás de su generación, que comienzan nuestra historia de alguna manera con la colonización y todo, se proyectan hacia el futuro y hablan a la posteridad, hablando a las generaciones del presente. Ya bastante de acuerdo de que hay una frase famosa en el libro sobre el trabajo como trabajar para la libertad y no depender de los demás. Esto podría ser el lema de las generaciones actuales, no depender de los demás por el trabajo, porque el trabajo asegura la libertad. Y habla a la generación del presente, pero tornándose hacia el futuro. De cada, o sea, nuestra posteridad, si queréis, su posteridad, que es nuestro presente. Entonces, es importante. Ese nombre de Clenvier se ha convertido, o sea, algo que es pura creación del autor, se ha convertido en nombre usado por la comunidad propia y fuera. O sea, que algunos han tomado ese nombre de Clenvier como nombre de familia o de nombre propio. Y esto ya significa la influencia del autor que se despliega en su sociedad y fuera, más allá de esa sociedad. Los nombres que dice, pues son nombres así creados por el mismo en relación con su familia, su entorno, pero ya desde una postura ideológica propia de ponerse de cara al futuro. Es lo que quería decir. Angie, permites una preguntita muy interesada por parte del traductor. Profesor, ¿significa eso que está usted aconsejando que traduzcamos el título o que lo dejemos tal cual? Es decir, ¿cómo lo publicamos en español? ¿Como Clenvier o hay que darle alguna explicación? Porque claro, para usted la palabra significa, pero para el mundo hispanohablante, Clenvier es el nombre. Ya. Pues yo pienso que efectivamente, si lo dejamos así, sin ninguna explicación, no se comprenderá el significado ideológico, simbólico de la palabra Clenvier. Y como lo digo, pues ya en su transcripción en francés no cuadra con lo que significa en realidad. Clenvier no significa nada. Pero eso se ha convertido en el nombre usado en la sociedad propia del autor y fuera, como tal, Clenvier. O sea, la dificultad en las traducciones creo que es esta también. Si nos bajamos hasta el significado más profundo de las palabras, hay cosas que pierden. Estaba un coloquio
en que pues yo pregunté a los colegas de Senegal a propósito de un poema de Senghor en que aparece la palabra tam-tam. Pero nosotros, como sabes, Yahoo, cuando nosotros no decimos tam-tam, ni en baulé. No. Hay una palabra para significar y la palabra tiene un sentido preciso. Decimos Kenia es una manera de decir Kania, hablar. Hablar. Cuando decimos el tambor, pues, canacli, de la gran palabra, que habla alto, que habla fuerte. Ahora bien, no tiene nada que ver con una onomatopeya, que es tam-tam. Y yo le pregunté a la República de Senegal, pero ¿cómo se diría en Wolof o en Tere? El concepto de tam-tam, o la palabra más precisa en Wolof o en Tere para decir tam-tam, lo que se dice tam-tam. Entonces, es una de las dificultades para mí de la traducción, sobre todo cuando se trata de una escritura que yo llamo, pues, que, como se dice, de expresión. Yo, como los otros africanos, desde el comienzo y hasta ahora, escriben en otro idioma, en idioma ajeno. O sea, que se llama una literatura de expresión. De modo que hace una para pasar idioma natural propio al idioma de adopción. Yo, si tenéis el texto de Amadou Kourouma, Le Soleil de la Indépendance, o sea, pasa como si hablara Madenkan al escribir el francés. Supone que tiene que hacer un esfuerzo para pasar del Madenkan oral al Madenkan literario y pasarlo. De modo que la traducción necesita la implicación de personas de la cultura profunda para saber que hay cosas así, como, y por eso lo dice el señor Suárez, es que dejamos Clembier así, o pues es necesario apuntar o hacer una nota para explicar. Porque, bueno, o mejor escribir como tal Clembier, que el envíe para decir la realidad de la palabra. Es lo que quería apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si encontramos una salida editorial y entonces volveremos a hablar, volveré a darle un poco la lata, profesor, para ver cómo lo podríamos entonces traducir. Es un problema muy grande. De todas formas, yo recomiendo, Pedro, que cojas un avión, te plantes en Avillán con Biarki y vayan a ver a Cacúa Nace en casa y vayan a la Fundación Bernarda Diez para trabajar todo esto. Yo te contesto que si yo tuviera 15 años menos, lo haría muy gustoso, pero llegas ya a un momento en el que tienes que leer los poemas, el poema de Virago Diop para irte familiarizando con la brisa que mueve las ramas de los árboles, ¿no? Porque Yo te ya digo, el camino se termina. no. Bernarda Diez, 103 años, no podemos hablar de eso. Jonathan, ¿querías añadir algo
respecto a lo que estaban comentando el profesor Yao Engueta y Pedro. Bueno, sobre la traducción o no de Clembier, yo creo que, como suelen decir los traductores mismos, ¿no? Traducir a veces es traicionar, algo que habría que, como ha dicho Yaun Guetano, habría que efectivamente encontrar la fórmula o la perífrasis para que efectivamente el título tuviera un sentido, que se entendiera. Sí, sí. Sí, en Las Palmas coincidí con un hombre que se llama, Mafcal Obambe, camerunés, que ha escrito una novela preciosa, Las luces de Bogotá, y me preguntó, después de su intervención, me preguntó, como sabía que era yo el traductor de su texto, ¿y te parece que traducir es traicionar un poco? Le contesté, no, traducir muchas veces es asesinar, no traicionar, asesinar. Y ahora, oyendo la explicación maravillosa del profesor, yo le envié ni me planteé que podía significar algo. No significa, hasta significa en el uso y en la sociedad. Claro, es eso. Si yo pudiera meterme en la lengua, no en el francés, porque el francés es la llegada, sino en lo que hay antes, en lo que hay antes. Pero claro, yo tengo unos amigos de Benín que son todos increíblemente políglotas, que tienen 3 o 4 idiomas nacionales, además del francés, el inglés y el español. Pero claro, eso yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. He intentado apuntar curso a una clase de Wolof. Tengo un hermano senegalés que se llama Boubacar Diop y estoy traduciendo lo que él traduce del Wolof al francés, pero a mí me gustaría hacer el camino al revés y poderlo traducir también, leerlo en su lengua y traducirlo desde su lengua, pero no puede ser, no puede ser. Yo propongo, el profesor Yao Engueta normalmente pide ayuda para el Salón de las Lenguas Africanas, me parece que se celebra en Abiyán. No sé ahora cuándo toca la próxima vez, cómo va la celebración de este evento, pero ahí se pueden crear sinergias, se pueden crear redes de trabajo y puede ser muy interesante. Sí, sí. Es que, pues, debíamos continuar lo que llamamos el salón de lenguas, el SILAN, pero hace ya un par de años que no lo hacemos. Pasado el periodo difícil de la COVID, luego, pues, como ahora nos estamos organizando los actores de promoción de las lenguas en una estructura académica que llamamos Academia de Lenguas Maternas y alfabetización, con pues el añí, con el bro, con el tabana y otros idiomas. Y yo mismo, a nivel de la fundación, me ocupo de las traducciones de las obras del señor Bernard Adier y como no, de otros autores a los idiomas que se presenten. Entonces, es una perspectiva, pues podemos intercambiar en este sentido con el señor Suárez, a ver cómo hacemos para avanzar. La palabra como el nombre de, por ejemplo, de Kakua Nance. Kakua Nance no sé de dónde surgió, porque es lo mismo. Cómo apareció la araña, pero ya he contado mi experiencia. No sé por qué se nos apareció la araña, pero ya
es que algo que ha pasado. De tanto hablar de la araña nos apareció. Kakua es un nombre entre los añiles, los baulés, los bros. A cada día corresponde un nombre. O sea que, Ángeles, ¿qué día naciste? Creo que un lunes. Un lunes. Uh-huh. Un lunes en Añí se llamaría Ayua. Ayua o Ayoba. Porque para el hombre, el señor Suárez, si nació un lunes, se le llamaría Cayo. Ayoba, Cayo. Para el varón, Cayo. Para la mujer, la hembra Ayoba o Ayoa. Y Kaku corresponde al miércoles. Ajá. Corresponde al miércoles. Y su femenino es Akua o Akuba. Y en la palabra Ku nos enlaza con la idea de la muerte. Ya veréis en varias lenguas africanas de África del Oeste, e incluso me sorprendí con el Camerún, un señor que habla, ¿cómo se llama? Franklin, y que dijo una frase en que apareció la palabra Ku, refiriéndose a la muerte. En 94 me encontré en España, pues en Madrid, con una señora Fang de Guinea Ecuatorial. Y cuando le dije que había muerto, se nos había muerto o fue Boñi, él habló a su sobrino, pero en Fang, soltando una frase, pues, que yo diría, allí, o fue a muerto. En su idioma. Los demás no entendía, pero esto apareció como una especie de chispa. O fue lo mismo que nosotros decimos en allí, o en Baulé. O fue a muerto. Anancé, Ana significa lengua. Y al final tenemos se o ze. En otra parte, en Guyana, etcétera, dicen sí, Anansi. Si tomamos se, Anancé, se significa el recipiente. O sea que Kaku Anancé es portador de la lengua. La lengua está en él, como en un recipiente, un receptáculo. Anancé o Ananse. En otra parte dice Ananse. Ahora bien, Sie significa padre. Entonces aquí, como si fuera un dueño de la palabra, un maestro. En otros dicen Anansi. Anansi, que está próximo a se o se. O sea que en Kaku Ananse hay la palabra y el portador de la palabra. Me figuro que esta designación podía haber aparecido porque en la sociedad había un cuentista, quizá famoso, como se dirá, pues, la lengua de Cervantes, que es el castellano. Entonces, ha habido una especie de simbiosis entre los relatos, los cuentos y quizás aquel que en aquel momento contaba, pues, mejor, no sé. Porque el problema es que no tenemos
explicaciones, incluso como lo acabo de decir, cómo apareció, cómo se presentó en los cuentos allí y acá, la araña como el animal emblemático. ¿Por qué? Pues no tengo respuesta. Cacuanace, pues en los cuentos acá, desde Ghana hasta Costa del Marfil, pero vamos, ¿cómo apareció? ¿Qué explicación? Y yo intento a partir del aspecto lingüístico decir algo sobre el caso de Cacuanace. Y Cacuanace, como lo sabéis, pudo viajar atravesando los mares hasta América con los africanos deportados ahí. En Guayana, pues de ahí vino una señora que era rectora de una universidad y nos impartió una conferencia sobre Cacuanace. Dicen a Nancy. Y yo le hice la pregunta, si tiene una respuesta a mi pregunta, a mi preocupación, ¿de dónde viene esa idea de la araña como animal emblemático, como figura emblemática? Ella no tenía tampoco respuesta. Pero vamos, han pasado el tiempo, bibliotecas, como se dice, han quemado, y sobre el tema no tenemos respuesta. Lo único que sé es que me pasó a mí lo que os conté cuando niño. Cuando niño. Pues muchas gracias por compartir la experiencia y también ese proceso de intentar averiguar por qué es tan importante la araña y por qué, bueno, simboliza tantas cosas. Yo creo que una cosa que también todos tienen en común es la admiración por Dadie como hombre político, como persona comprometida, luchador por la independencia, luchador por todas las causas justas, opositor durante toda su vida a diferentes regímenes, porque no solamente fue en su momento opositor a la colonia, a los franceses, sino que también se levantó contra Houphouët, se levantó contra quien hiciera falta hasta las últimas consecuencias y hasta el final de su vida. Entonces yo creo que es una parte muy interesante de la historia de la personalidad de Bernard Davies, que quizás no se pone, no sé si por no herir sensibilidades, quizás en Costa de Marfil, no se pone tan delante como quizás debería estar, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Ya, yo diría que, pues, como pionero, la gente de su generación nació con la historia, con esa historia colonial, evolucionando en la misma, en el mismo proceso colonial. El señor Suárez habló de su padre, de paso, y él estaba en William Ponty cuando el padre le llamó: vuélvete a casa porque tenemos que llevar un combate. Y cuando llegó, él primero se ocupaba del periódico, del partido PDCI-RDA. Luego, entonces, lo que podemos decir es que en términos de legado, yo le presento como un gran árbol, una ceiba, por ejemplo, y no es el baobab. No sé si sabéis, el baobab es un gran árbol inmenso, pero en medio de un semidesierto. O sea que ningún árbol más pequeño crece en torno al baobab, domina su espacio. Ahora bien, el señor Dadie, como escritor, primero, y como escritor comprometido con la libertad, con la justicia, ha dejado huellas importantes en la mente de las generaciones. De modo que aparece como un árbol grande que no habrá dominado el bosque, pero sí habrá echado bosques.
habrá producido bosques derivados. Nosotros todos, como los mayores, que habrán leído sus textos, que habrán seguido su historia, su proceso, su trayectoria, pues quedamos inspirados de alguna manera por su compromiso con la libertad, su compromiso con la justicia. Ya sabe usted que el poema que ha recitado de bendito sea Dios por haberme creado negro, al parecer era una reacción frente a un camarada que se sentía tan culpable de haber nacido negro. Y entonces una reacción para decir no, que el negro vale, para que el otro pueda salir de su complejo, de su como si fuera un producto, un desecho, como algo como una maldad, una maldición por el color de la piel. Entonces, bendito sea Dios por haberme creado negro. Y este poema que se dirige a un camarada pasa los límites del país para ser universal. Todos los negros que tienen que sentirse como culpables de haber nacido negros. Ha dejado mucho el señor Daniel, porque Sí. ¿qué? No, yo quería decir, pero en fin, si me lo permiten para distender un poco el ambiente. Yo tuve alumnos en Libreville, alumnas particularmente guapas. Tuve una en particular que era una preciosidad. Yo hubiera agradecido a Dios si no fuera ateo por haberla hecho negra, porque era imposible que fuera más guapa de otro color. Ya, solo así, cosas así. Sí, pero mira, vamos a ver, permítanme que les lea unos cuantos versos. Angie, cuánto me gustaría, por eso, poder llegar a publicar esto, ¿no? Mi Costa de Marfil del plantador que pelea por sus productos, del obrero que pelea por un mundo mejor, del niño que sin escuela pelea por incluirse, de la mujer perseguida que pelea por un destino nuevo. En los 50, ¿quién en Europa hablaba de la mujer perseguida por un destino nuevo? Lo tenemos en este poema, un poquito más abajo, muerto de hambre, lentamente, al lado de la abundancia, lentamente, mirando a un cielo sordo, y era un hombre como tú, y era un hombre como ellos. Como ellos. Hay versos que no puedo leer sin emocionarme, ¿no? Porque camaradas, dejaremos que nos pongan los hierros, sus leyes, cadenas en nuestros pies, fustas con que nos azotan, a fin de que la fábrica no deje de producir y el cofre de llenarse. Sí. Serie de puñetazos, ¿no? A la conciencia en los versos de este hombre, ¿no? Y es una pena que, en fin, que esta emoción que sigue transmitiendo no llegue a... Es una pelea muy moderna la de ¿no?
es un verso de muchísima actualidad. Tú dices que a lo mejor en Costa de Marfil no conviene mucho hablar pero oye, basta con leer los textos, no hace falta comentar mucho, leer los textos que están ahí y yo creo que siguen siendo animadores de un llamamiento, de un llamado, como dicen los hermanos americanos, de un llamado a rebelarse contra la injusticia, pero de una manera permanente. Vale, si me permiten, Angie, Dime, pues me voy a tener que disculpar porque estoy, como ya lo comenté al inicio, pues en un entorno con circunstancias particulares, pues me he tenido que conectar desde el móvil y en el coche metido, ya me voy a tener que retirar, por lo que yo creo que muchísimas, exactamente, daros las gracias por la invitación y sobre todo enhorabuena tanto a Pedro como a África por llevar a cabo la traducción de esta obra de Nadie. Y como decía, quizá yo creo que los valores y las enseñanzas transmitidas a través de esa obra, pues se publicó en el año 55, si mal no recuerdo, pero que son todavía de actualidad, ¿no? Y además yo creo que para las nuevas generaciones y eso, pues para nosotros, bueno, yo no soy tan joven, pero me considero también uno de los beneficiados y beneficiarios de todas las enseñanzas, digamos, transmitidas a través de la obra de Dadier. Yo no le conocí personalmente, y aunque está así, pero sí lo conocí a través de sus obras, como he comentado, que he leído en el instituto, incluso todavía, pues, cuando uno se recrea volviendo a leerla, ¿no? Así que enhorabuena y muchas gracias por la invitación y siento no poder estar hasta el final de esta charla. no, muchas gracias a ti porque además estaba eso en tránsito por el interior de Costa de Marfil y con tus circunstancias y hiciste un huequito, te apartaste y has intentado pasar todo el tiempo posible con nosotros y compartir este momento, así que muchísimas gracias a ti. Y sobre todo por dar Gracias. ideas, dar buenas ideas. Muchas gracias. Exactamente. Un saludo y hasta pronto. El traductor agradece muchísimo su intervención. Ha sido un placer, Pedro. Hasta luego. Hasta luego, Yamacén. Yo creo que llevamos ya como una hora conectados y sería interesante quizás si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si, bueno, pues ahí veo a Enguesa, Nacho, Marta, no sé si alguien, sí, Enguesa en Lima, has levantado la mano. Sí, muchas gracias. Mira que es un placer para mí estar aquí porque mira que yo estoy trabajando sobre la obra Painua que lo tengo aquí. Así que bueno, no sé que existe una versión española. Muchas gracias, señor Suárez, por su traducción y tal. Sí, es esta. Wow. Y además, fíjate, Sí. Así que bueno, como comentario, yo no tengo más que decir sobre esa obra, como acaba de mencionar mis profesores desde Costa de Marfil. Nana, con su permiso, puede hablar un poco. Sí, habla. Muchas gracias. Bueno, yo estaba cursando, como acaba de mencionar al inicio de mi entrada aquí, que estaba cursando mi tesis sobre esta obra, pero haciendo un estudio comparativo, estudiando el carácter didáctico de esta obra y comparando la obra El Conde Lucano, digamos que es la hoja en la literatura medieval castellana, y también como ese autor no es nuestro padre Bernardadi, que es el famoso, digamos que la hoja también de la literatura africana, sobre todo africana francófona también, pero esto es otra cosa. Bueno, al leer su obra a mí me encanta mucho, pero el tema del Painua
que creo que es una metáfora, ¿eh? Yo pienso que es una metáfora porque el pan, que es símbolo de África, le noir como conjunto, la identidad africana, el color negro que es le noir. Bueno, y también, como acaba de mencionar mi profesor, lo que voy a hacer también, que es un conjunto de cuentos independientes, como 16 cuentos, pero más independientes. Cada cuento tiene su carácter, digamos, muy bien específico, didáctico y tal. Y la estructura también, pero hay una cosa, bueno, no sé si se trata un poco de la lucha, yo no veo mucho, pero bueno, yo tomé nota por el tema de lucha de africana y tal. Y hay una cosa también ¿cómo se llama? El protagonista, digamos, la arena, el nombre arena que siempre figura en nuestros cuentos, siempre yo me pregunto por qué siempre, Nana, como usted ya hemos visto en África y tal, en pueblos, cada noche, cuentos como escuela primaria, empezamos con los cuentos. Bueno, pero no sé, todavía yo Lima, no sé por qué siempre la figura de Arana, la araña, también siempre en los cuentos, y como símbolo de virtud también, como egoísta personal, siempre modificando su papel. Ya. Y, Bueno. pero yo quiero saber, porque desde el inicio, desde pequeño, yo no sabía que, porque siempre su figura, su nombre en los cuentos africanos, siempre, a veces cambia de papel. Y cuando hablamos de arena, vemos una persona que quiere engañar mucho a la gente. El sabio, a veces el sabio, portavoz, receptor, como acaba de mencionar profesor, pero a veces no. Pero mi pregunta es que yo no sé por qué siempre el nombre de arena, siempre en los cuentos Añí, como yo soy, Baulé, y Añí siempre gana, existe en toda África, pero no sé por qué. Ya, pues es que creo que tampoco tengo respuesta, pero volviendo siempre a mi experiencia. Vale. A lo que me... Consultamos a los padres para ver, los abuelos, para que nos comentan bien lo que significa, porque la aparición de ese personaje famoso, Arena, siempre. Mira, pues ahora me parece que se han perdido las explicaciones. Sí. Porque los que podían contestar ya no son. Se fueron todos. Incluso el propio señor Bernard Adier hubiera podido darnos una explicación por tener una proximidad con el pasado más remoto. Nosotros como generaciones ulteriores no podíamos saber porque no se ha transmitido en la explicación, pero tampoco tenemos respuesta en ese sentido. Un cuento que yo tengo, cuento de, pues voy a decir de nunca contar más. La araña soñó que había un ser creado por Dios que pasaba su tiempo hablando de él, en bien como en mal, criticándole, burlándose de él. Pues, y la araña fue a ver a Dios, quejándose. Has creado tantas cosas y seres. Habrás creado a un ser que se llamaría hombre, que pasa su tiempo hablando de mí, de los demás animales. Y vengo a quejarme, porque esto me molesta, y me molesta mucho. Y quiero ir a encontrar a ese ser. Dios le dijo, hey, no, la manera como lo he dispuesto todo no te permite
llegar al umbral del hombre, de la puerta del hombre. La araña dijo que yo te digo a ti, Dios Padre, que voy a encontrarme con este ser que pasa su tiempo hablando mal de mí o bien de mí. Bueno, haz lo que quieras. Y la araña se reunió con todos los animales y bichos, comunicándoles la misma información, la misma indignación, la misma ira y la misma motivación, el compromiso que es el propio de él, pero que ha querido comunicar a los demás. Nosotros tenemos que ir a encontrarnos con el hombre, pase lo que pase. Y entonces a todos los animales, pájaros y demás reunidos, les pidió saliva. Saliva. La saliva que transformó en tela. Y la tela, con la tela hicieron un bulto enorme. Enorme. Se puso el bulto en su espalda y se lanzó la araña por el espacio. Mientras avanzaba, se desenrollaba el bulto, perdiendo volumen, como si volara encima de un espacio vacío, y iba al otro lado para encontrarse con el ser que se llama el hombre. Y como el bulto, el volumen se perdía a lo largo del viaje. No fueron días, fueron meses, años. Incluso los demás animales se preguntaban, ¿habrá muerto en camino? ¿Se habrá perdido? ¿Qué le habría pasado a la araña? No se volvía. Y el bulto iba perdiendo volumen hasta que en el último momento, cuando se encontró o debía encontrarse con el hombre, se le acabó la tela y no podía avanzar más, cayendo al pie del hombre, que le dijo: Dios te dijo que tú no podrías pasar nunca mi umbral. Araña, no es más que un bicho, no eres más que un bicho, un pobrecito, un pobre bicho. O sea que el personaje es un personaje testarudo, malicia, astucia, pero con todo esto también en él. Y el cuento también tiene esta facultad de la exageración. La exageración. A veces vemos, la araña y los animales hicieron un pacto malicioso, voy a decir criminal, porque la araña le dijo: pues quien hable mal del otro, que muera. Si yo sorprendo a alguien hablando mal de mí, que se muera, en virtud del pacto. Y él fue a hacer su campo, su finca, junto a la, ¿cómo se diría?, al camino, pero en la piedra. Y
entre los añí y demás, cultivamos el ñame. El ñame. Hay que hacer un bulto y poner un pedazo de ñame y que luego se convierta en el ñame para sacar. Y entonces, su campo, su finca al lado del camino, pero es un espacio dominado por piedras. Los animales que pasaban le criticaban. Que está loco para hacer un campo aquí. Me está criticando. Y el pollo, la gallina, el gallo se muere. Hasta que una noche su esposa, que se llama Acolón. Sí, siempre Acolón, es. Sí, su esposa, siempre su nombre no cambia. Acolón. La mujer de la araña de Ekendepa, se llama Acolón. Eso Anaí también, ¿no? ¿Cómo? Anaí también se dice Acolú, pero en Baule también Acolú. Sí. Ángeles, entre nosotros cuando hablamos así, te dirán, tápate la oreja. Vale. Para no oír lo que voy a decir. Señor Suárez, entre hombres, entre varones, Apolo significa la mujer de sexo suave, de sexo dulce. Apolo. Y entonces la mujer de Cacuanase es una mujer agradable, amable y de sexo, etc. Y entonces una noche Apolo le preguntó a Cacuanase, ¿y cómo hacemos para tener tanta carne? Y él dijo, siempre queréis saber el fondo, las cosas, la causa de las cosas que pasan. No, calla. Del otro lado vivía el perro. El perro lo había oído todo. Y en realidad se dice que, no sé cómo se dirá en español, pero hace un ruido con su oreja para decir que él ha oído. Y entonces la araña, acuérdense, le pregunta al perro, compadre, ¿me habrás oído? No pasa nada. ¿Qué podía oír? Es que la palabra atraviesa la pared. Es la pregunta que le hizo el perro a la araña. Es que la palabra, el sonido puede traspasar la pared del muro. Y el mismo Cacuana de que contesta, sí, ya lo sé. No, nunca. Esto no puede pasar. La palabra no puede atravesar. Es una, no sé cómo se dirá, algo propio de la araña. Astucia, pero también idiota, tonto. Tonto. ¿Cómo puede decir que la palabra no puede atravesar la pared al mismo tiempo que estás tú hablando con el otro? Son las exageraciones del cuento. Esto para decir como una manera, una modalidad de transmitir los valores exagerando para que el niño sepa en realidad lo que como comportamiento, lo que tiene que cambiar en él mismo. Hemos visto las exageraciones en la tela negra
ninguna agua quiere mojar la tela. La presión de la madrastra es terrible. Ella no duerme nunca, buscando cómo hacer daño lo más posible a la niña. En allí, por ejemplo, en allí, en Baule dicen Ayeka, pero en allí decimos Ausia para decir huérfano. Ausia, huérfano. Bueno, he buscado una explicación a la palabra huérfano. Bueno, si sabe latín o griego, me dirá que es algo que significa algo así como una privación, ¿no? Y ausia significa, es una frase, ausia, ahora está muerta, o ahora sí que está muerto. Si te ha muerto la madre, el padre, ahora va a ver cómo la gente va a tratarte en la familia. O sea, con la muerte del padre o de la madre, pues tú estás muerto. Con todas las dificultades que vas a sufrir, lo vas a pasar muy, muy mal. Porque ya no tiene padre, ya no tiene madre. Ausia, ahora sí que está muerto. Y es lo que pasa en el cuento de la tela negra. Sí, sí. Las dificultades de Aiwa empiezan a la muerte o Sí. con la muerte de su madre. Sí, sí. Es que, pues, como si hubiera una vida más agradable y, como diría el otro, y un día la hoguera. Pablo Neruda, ¿no? Hablando de la guerra de España. Vivíamos en una casa con flores, etc. Y un día la hoguera. Aiwa vivía con su padre y su madre. Y un día se le murió la madre. No, es que nació con la madre ya muerta. Sí, sí. O nació, la madre murió al nacer la niña. Pero da lo mismo. Podría haber vivido con la madre durante cierto tiempo antes de perderla. Da lo mismo. Pero ella, se le murió la madre al nacer ella. El mismo día en que aparecía al mundo, la madre se iba y se fue. Y a partir de ahí empieza sus sufrimientos, su desgracia. Aquí está también otra exageración, porque en realidad una persona que nace así vive como ya condenada en nuestras sociedades. Habrás provocado la muerte de tu madre. Habrás provocado la muerte de tu madre. Como tú no sabes cuentos. Hay otro en que un chico perdió así a su madre y él vivía con su abuela. Y cuando jugaba con los demás niños del pueblo, le decían, por eso, cuando ganaba él en el juego, por eso tu madre ha muerto. No, dicen por eso. Y por eso él fue a preguntar a su abuela. Y la abuela que le dijo, pregúntales, por eso qué. Y los demás dijeron, por eso al nacer te murió la madre. ¿Y cómo murió mi madre? Tu madre fue matado por una pantera.
O sea que cuando un niño te murió la madre. ¿Y cómo murió mi madre? No, porque matara por una pantera. Y el chico se buscó una escopeta esperando a los animales. Y él preguntaba a los animales que pasaban, del elefante al león, etc. ¿Quién mató a mi madre? ¿Quién mató a mi madre? El elefante le dijo, aquel que mató a tu madre está por detrás. Tiene como, anda como una pantera, como con una serpiente como apoyo. Y tiene un sombrero rodeado de abejas. Y tiene como joya los dientes de tu madre en torno a su brazo. Y así desfilaban los animales hasta que llegó la pantera, que dijo, soy yo te maté la madre. Y el niño le mató a la pantera, la mató. Y así. Entonces, son cosas así para decir que, bueno, dicen, el cuento es útil e instructivo. Hay siempre algo que sacar. Poco importa la manera como se cuenta. Las exageraciones forman parte del proceso melodramático del cuento. Y ya sabéis que cuando salimos, él hablaba de no tener escuela, pues es nuestra escuela. Sí. La familia es ya la escuela. Y la gente que sabe contar, porque el que cuenta tiene que tener unas disposiciones. Gran orador, que sabe captar la atención, etcétera. Y así. Entonces, los cuentos, hay 16, pero podemos decir que siempre hay una variedad de cuentos, de posibilidades posibles, perdón. En el volumen hay un cuento sobre la madre iguana que ha muerto y la araña que tiene que acompañar, que se propuso para acompañar al hijo. E hicieron un pacto en camino. Ahí, si llegamos, que dicen, se pronuncia la palabra extranjero, soy yo. Pero sí dicen, porque la palabra como se tradujo en el texto en francés, ya hay algo que no funciona bien. Porque en el francés dice el autor sedentario, y la otra palabra, extranjero y el sedentario. ¿No? Sí. O sea, lo que pasa es el primer extranjero y el segundo que es el recién llegado. Sí. Y hay un refrán para decir, el recién llegado desplaza al primer llegado. O sea que yo llego a su casa, primero, soy extranjero. Luego llega el amigo Nguesa, es el nuevo extranjero. Yo habré pasado 2 días por lo menos en casa. O sea que soy yo menos extranjero que el recién llegado. Y en la palabra en allí que dice eofo para decir el extranjero y bonvo para decir el recién llegado que puede desplazar
al extranjero. Porque la palabra, hay un verbo que viene a suprimir la calidad, arruinar la calidad de lo que significa. O sea que con el verbo se pierde la calidad de extranjero. Bon, nouveau, bon, bon. Bon. O sea que el recién llegado desplaza al primero. Y hicieron este pacto. La araña con malicia para aprovechar los funerales de su amigo. Pero este cuento tiene otra variedad, otra versión. Otra versión. Y los hay tantos. O sea que los 16 que él ha seleccionado pueden tener 2 o 3 versiones. Y en un libro hay que elegir. Y tuve que elegir entre las varias versiones, unas para presentar. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, además por los cuentos, tanto el último que aparece en la tela negra como los anteriores que, sobre todo la historia de la araña acercándose al hombre me gustó mucho. Es un placer escuchar hablar de Bernarda Díez y encima tener como regalo a Pedro leyendo versos de Bernarda Díez traducidos al español y a usted contándonos historias, contándonos cuentos. Es un poquito tarde. Teníamos la idea de acabar en 1 hora y llevamos casi por 2. Entonces yo creo que sería adecuado, supongo, Roberto, ir cerrando un poquito con unas últimas palabras esta reunión, agradecer a todo el mundo la presencia y las aportaciones, también a Jan Arsén, Yao, que tuvo que marcharse, a ustedes, Pedro Suárez, Yao Engueta, y bueno, quedar en otra ocasión para contar cuentos una noche cualquiera y esta vez ya sin límite horario. Ya podemos contar cuentos. Sí, Muchas puede ser una gracias. oportunidad. Pedro, ¿tú querías decir algo? ¿Te veo ahí con ganas? O... No, bueno, con ganas sobre todo de oír, porque es una maravilla oír. No, lo único que yo quería decir es que yo no sé por qué, pero a mí me pega que Kakuo Nance también puede darnos pistas de cómo echar fuera al enemigo. Muchos de los versos escritos por el joven Dadie en aquella época, muchos de esos versos le pegan bien en la boca a Kakuo Nance. Es una manera. Hay otros temas que a mí me interesaron muchísimo. El tema del espejo prohibido, la búsqueda de la identidad, ¿no? Los estragos debidos a la hambruna, las situaciones de dependencia, la madrastra, la hijastra, los huérfanos de madre, los retos imposibles, la tela negra, la jarra rota, la dote que pide Dios a los aspirantes a ser yernos suyos, solidaridad y solidaridad, la justicia para los poderosos no es igual que la justicia para los pobres, la ausencia de fronteras vivos y muertos, la inteligencia y socarronería de Kakuo Nance, el estatus de los seres vivos y de los seres no animados, plantas, elementos de naturaleza, sol, luz, viento, agua, humo. No hay mascotas. Los animales comparten el espacio de los hombres. Animismo, los dioses, el dios cachondo que manda derribar una ceiba con la polla y otro que exige de su futuro yerno que le traiga como dote por su hija mayor todas las especialidades culinarias del mundo. La soledad, la vida de los campesinos. Ustedes se dan cuenta que cuando yo se los cuento a mi nieto que tiene 4 años, hay un montón de cosas que no le puedo contar,
porque claro, la madre se entera de que yo estoy diciéndole al niño que el Dios mandó a los hombres a derribar una ceiba con aquí, un patatús, ¿no? Es una mina, es una impresionante de temas, desde luego. Cuentos para niños, pero cuentos sobre todo para adultos. Para adultos, sí, claro. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas Tenemos gracias. Muchas gracias. Tenemos si que, Chelo, ¿tienes la mano levantada? Con la Sí, participación bueno, de Chelo, de la compañera del CEAP, vamos a ir cerrando. solamente decir que me he quedado maravillada con la lista de elementos de ese realismo mágico de Bernard Davier que acabas de exponer, Pedro Suárez, con esa magnífica resumen que acaba de hacer, he olvidado el nombre, perdón, pero que ha contado los cuentos de esa manera tan bonita. Y me maravilla saber que hay ese realismo mágico anterior al sudamericano, que por supuesto me acabo de comprar el libro por Kindle porque me lo quiero leer. Y me parece fascinante ver que todos esos elementos son anteriores, pero acabo con una frase que dijo Borges, bueno, en un libro de ensayos, que dijo que nada está inventado, que incluso el Quijote es un refrito de sabidurías que se pierden en la historia de los tiempos. Entonces, me encanta ver que hay elementos universales en la creación literaria universal. Y hoy esta clase es un maravilloso ejemplo y me encantaría que hubiera muchas más clases como la de hoy, muchos más ejemplos maravillosos en la que nos desgrane un libro como lo habéis hecho vosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Placer Chelo. compartido, ¿no? Pues con la compañera Chelo del CEA, pues damos cerrado esta tertulia literaria, agradeciendo una vez más la participación de todos y de todas. Muchas gracias, Angie, por la moderación. Profesor, muchas gracias. Pedro, un placer tenerte por aquí y gracias a los que nos habéis acompañado.